Hola, ¿qué tal? Muy buenas y cordiales tardes a cada uno de ustedes, jóvenes. Estamos aquí nuevamente para poder tener la clase de Formación y Desarrollo Integral 9. Buenas tardes, Huber. Huber desde Chao, un saludo a Huber, a Natalie Esquivel también. María Vega, buenas tardes. Angelín Calderón, muy buenas tardes. Carlos Loli, buenas tardes, Carlitos. Delia Castrillo, muy buenas tardes. No sé quién más está en línea, a ver. Marina Santiago, buenas tardes también, Marina. Una alegría. Ahí tenemos también, a ver, ¿quién más nos está acompañando en esta clase? Delia Angélica Quispe, muy buenas tardes. Magali Simbrón, Jorgito López, buenas tardes, Jorgito. Bueno, una alegría estar aquí con ustedes y poder participar. Luz Bautista, muy buenas tardes, Luz, Dios los bendiga. Y bueno, estamos aquí para poder iniciar nuestra clase de hoy. Y bueno, así es, desde Chao, dice Huber, Chao, Virú, la tierra del Cañán. Bueno, ahí saludos a Huber, que nos acompaña desde Chao. Para iniciar, vamos a iniciar como ya es costumbre, con una oración. No sé si hay alguien que desee, pues, dar un motivo de oración o un motivo de agradecimiento en esta tarde. ¿Algún motivo especial de oración en esta tarde? A ver, ¿alguien se anima? Bien, a ver. Buenas tardes, Carmencita. Elías Laval, buenas tardes también. A ver, ¿alguien se anima, por favor, a dar un motivo especial de oración en esta tarde? Vamos, a ver, ¿algún valiente? ¿Algún valiente? Nadie. Ok, aquí tenemos a Natalie que dice un agradecimiento por mi hijo Miguel, que hoy es su 6º cumpleaños. Muy bien, Natalie, felicidades, pues a ti y a tu pequeño Miguel, que está cumpliendo 6 añitos, Miguel, bendiciones, que el Señor pueda estar con él y que pueda seguir creciendo sano y fuerte, que pueda ser un testimonio vivo también para el Señor. Ok, vamos entonces a agradecer a Dios por que ha cuidado 6 años a Miguel. Ok, ¿algún otro motivo más de oración? Un saludo a Joimi Domínguez. Buenas tardes, Joimi. A ver, ¿alguna persona más? ¿Ya? ¿Sí? El problema es que es un problema del ojo. No es... ¿Aló? Un ratito. Muy bien, continuamos. Luz Bautista dice por todos nosotros. Ok. Por la salud de algunos compañeros de estudio. Correcto. Vamos entonces también orar. Agradecer por la recuperación del primo de Magali. Ok, vamos a orar por la recuperación de tu primo Magali. Dios ha permitido que se pueda recuperar. Vamos a hacer una oración de agradecimiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar. Como dice la palabra, donde están 2 o 3 personas reunidas, ahí estoy yo en medio de ellos. Vamos a reverentemente inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Oremos. Amado buen Padre que estás en el cielo, qué maravillosa oportunidad para poder juntarnos
y no en un salón, no en un lugar, sino a través de las redes como lo son Internet. Dios Santo, tú conoces a cada uno de los 20 participantes de esta clase que están en diferentes lugares, Señor, en Ayacucho, en Chiclayo, en Trujillo, Chao, aquí en el sur del Perú también. Dios Santo, tú puedes hacer con cada uno de ellos. Oramos, Señor, en esta tarde de manera muy especial por Miguelito, que está cumpliendo 6 años. Él es el hijito de Natalie. Te ruego por él, Señor. También por cada uno de estos estudiantes, por la salud de algunos de los jóvenes que están de repente convalecientes, y agradecerte, Señor, porque el primo de Magali se ha recuperado, y realmente ese es un testimonio vivo de que tú eres un Dios poderoso, Señor. Dios Santo, sé con nosotros en esta tarde, en la clase de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien. Amén, Natalie, Carmen. Qué bonito es poder estar juntos y poder también alabar al Señor y estudiar juntos a través de lo que es el Internet. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy tiene, pues, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que realmente, pues, para muchos es un tema de debate, ¿no? Y vamos a hablar sobre la crisis de 1888 y la expansión de las instituciones. Bueno, muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es como es iglesia de Dios, pues nunca ha pasado ni pasará crisis. Sin embargo, nos equivocamos frente a eso, porque la iglesia cristiana pues siempre ha pasado también momentos críticos, y la iglesia adventista no es la excepción. Y realmente fue una situación bastante complicada, pero ahora vamos a analizar un poco este hecho histórico, y esto nos va a ayudar para poder también hacer algunas aplicaciones para nuestro tiempo. Bueno, el primer punto que necesitamos considerar es que la iglesia iba creciendo. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos acerca del desarrollo doctrinal, cómo a través de los años de 1844, 50, 60, se comenzó a redescubrir diferentes creencias, diferentes doctrinas bíblicas que habían sido ocultas, que habían sido olvidadas, que habían sido prácticamente dejadas a un lado por diferentes razones. Uno de esos fue el sábado, otro de ellos fue el santuario, otro de ellos fue la reforma pro salud, etc. Pero la iglesia adventista poco a poco fue redescubriendo esas creencias al punto de poderlas presentar como verdad presente, Ahora, cuando hablamos de la crisis de 1888, vamos a referirnos a un periodo de 1870 a 1880. ¿Qué pasó en esas fechas? ¿Qué aconteció en esas fechas? Pues resulta que durante ese periodo, la iglesia, en este caso la iglesia adventista del séptimo día, fue acusada de ser legalista. ¿Y eso qué significaba? Significaba que la iglesia le estaba dando mucho énfasis a la ley, y creían, de acuerdo o basado en quienes acusaban a la iglesia, creían que la iglesia estaba centrando la doctrina de la salvación
en la obediencia a la ley. En la obediencia a la ley. Y por ese motivo, pues se acusa a la iglesia de ser legalista. De ser legalista. Bueno, esto era realmente bastante chocante para muchos, porque estaban considerando a la iglesia como que estaba resaltando más el tema de la ley sobre Cristo. Ahora, sin embargo, Elena G. de White, por otro lado, Elena G. de White, ya desde 1882 había hablado acerca de la justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia de Cristo? Eso quiere decir que no es nuestra justicia la que nos salva, sino es la justicia de Cristo. Es las obras justas de Cristo, las acciones perfectas de Cristo, las que van a determinar la salvación de la persona, las que van a ser el motivo a través del cual la persona puede llegar a ser salva. Pero esta idea que fue presentada por Elena G. de White no fue escuchada. Vale decir, como que la iglesia se encerró en el punto de la importancia de la ley, Y en ese momento aparecieron pues dos jóvenes. Elliot Wagoner pues él era hijo de un pastor adventista, y él pues, el pastor adventista o su padre era un editor de la Pacific Press, de la imprenta del Pacífico, y de la conocida revista Sign of the Times. Pues, su padre había sido prácticamente editor de una de las principales imprentas de Estados Unidos y también editor de una de las principales revistas de la Iglesia Adventista. Bueno, ese era un joven. El otro joven se llamaba Alonzo Jones. Alonzo Jones, él había sido un ex militar del ejército de los Estados Unidos, y que había aprendido la verdad presente. Había aprendido la verdad presente. Estos dos jóvenes, diferentes en temperamento, diferentes aún en su fisonomía, ellos comenzaron a hacer una revolución cuando llegaron a ser coeditores de la revista Sign of the Times. Y ellos comenzaron a enfatizar la creencia, ojo con esto, de la justificación por la fe. Justificación por la fe. Esa fue la creencia que comenzaron a resaltar. Que somos salvos no por nuestras obras, sino sola, exclusiva y únicamente por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esto fue lo que comenzó a acontecer, y esto pues llegó hasta oídos del presidente de la Asociación General. El presidente de la Asociación General era George Butler. George Butler estaba muy incómodo con esta situación, con estos jóvenes, ¿no?, quienes tenían esa idea, y así es que él prácticamente los consideró a ellos como enemigos de la iglesia. Y bueno, la preocupación
específica de este presidente, pues era que las ideas que estaban teniendo estos dos jóvenes estaban siendo aceptadas por muchos otros miembros de la iglesia. Ya en el año de 1886, el presidente de la Asociación General, él sugiere que todo tema doctrinal que traiga disensión debe ser desaprobado. Y ya que este tema estaba causando división en la iglesia, él creía que debía eliminarse, desaprobarse, erradicarse. Bueno, así es que como consecuencia de eso, entonces la administración de la iglesia tomó una posición contraria a estos dos jóvenes. Entonces la Asociación General tomó una posición contraria a estos jóvenes. Bueno, por lo tanto, entonces, la pregunta ahora era, ¿qué decía Elena G. de White? ¿Qué decía Elena G. de White frente a esto? Bueno, Elena G. de White realmente él desaprobó tanto a los jóvenes como también a los administradores. Eso llamó la atención, ¿no? Porque a Waggoner y Jones, Elena G. de White, a Waggoner y Jones, Elena G. de White los calificó de ser autosuficientes. Y a los administradores, en este caso a Butler y Urias Smith, los calificó o les exhortó a no creerse infalibles. Así es que tuvieron pues una reunión, la Asociación General, en la fecha fue el 17 de octubre del año de 1888, de ahí la fecha, ¿no? La crisis 1888. Y la Asociación General invitó, aquí vamos a poner, reunión de la Asociación General, de la AG. Entonces allí se invitó a Waggoner y a Jones para que puedan ellos presentar algunos temas. A Jones se le invitó para que pueda hablar su investigación sobre Daniel 7. Desarrollar un tema de interpretación de Daniel 7. Y a Waggoner se lo invitó para que pueda presentar los devocionales. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasó con el presidente de la Asociación General? Pues justo para esas fechas se enfermó. Y por causa de su enfermedad no pudo estar presente en estas reuniones que se tuvo en la Asociación General. Sin embargo, Urias Smith, como también Morrison, que era otro líder también, presidente de una de las asociaciones de Estados Unidos,
ellos estarían para poder defender pues la idea clásica de que la ley cumple un rol muy importante en la salvación de las personas, ¿Qué pasó en el Congreso? En el Congreso pues hubo un enfrentamiento ahí entre lo que era Smith y Jones. Hubo un enfrentamiento en el cual pues al punto que los miembros que estaban asistiendo al Congreso, a este Congreso de la Asociación General, comenzaron pues como que a dividirse, ¿no? Algunos se autodenominaron los unos y los otros los alamanes. Especificando un poquito, ¿no? Cuando Urias Smith, que era uno de los especialistas, de paso, un paréntesis, Urias Smith en el mundo adventista llegó a ser o es considerado uno de los más grandes eruditos de la interpretación bíblica. Y entonces, Urias Smith, él creía que en Daniel 7, cuando habla de los 10 cuernos que tiene la bestia, que tenía la bestia indescriptible, uno de ellos eran los alamanes. Pero Alonzo Jones decía, no son los alamanes, sino estos son los unos. Son los unos. Y de allí que en el Congreso, algunos se llamaban, ya tú eres ¿qué? ¿De los unos o de los alamanes? No, yo soy alamanes. Para poder de esa manera identificar a quién de los dos especialistas o eruditos apoyaban los asistentes al Congreso de 1888. De esa manera poder identificarse, ¿no? O bien yo estoy del lado de Urias o yo estoy del lado de Jones. Bueno, esto en cuanto a la primera parte, ¿no? La interpretación de Daniel capítulo 7. Pero el plato de fondo, pues, lo presentó Wagner. ¿Y cuál era el plato de fondo? El plato de fondo era en sí la exposición acerca de Gálatas. En la cual algunos veían que la ley que se estaba hablando en ese texto se estaba hablando solamente de la ley ceremonial, o sea, la ley que fue cumplida a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento de esta ley. Bueno, vamos a hacer un alto aquí y vamos a algunas preguntas. Y tenemos aquí algunas de las preguntas que siempre son necesarias para poder comprender un poco más la historia de la iglesia. Bueno, aquí nos está preguntando nuestro querido, Moisés, Urias Smith, presidente de la asociación. Así es. Ya, interesante la pregunta. Sí, Urias Smith, él realmente llegó a ser, es considerado por la iglesia como uno de los más grandes eruditos especialmente de las profecías bíblicas. Él ha escrito bastante respecto a las profecías bíblicas. Y bueno, sin lugar a dudas, pues él estuvo muy ligado a la tarea de las publicaciones. Su tarea siempre estuvo allí, con las publicaciones, en la imprenta,
en el escribir algunos libros que puedan ser de ayuda para el desarrollo de la doctrina de la iglesia. Eso podríamos nosotros hablar acerca de Urias Smith. Por otro lado, él llegó a ser secretario de la Asociación General, también llegó a ser tesorero de la Asociación General, pero presidente, él, si mal no recuerdo, no, él no llegó a ser presidente de la Asociación General. ¿Ok? Bien, gracias por la pregunta, Moisés. El enfrentamiento por la ley, dice Reina Yaiki. Muy bien, aquí Reinita tiene una pregunta y vamos a responderla pues leyendo un pasaje de la Biblia para poder de esa manera entender mejor el tópico que estamos tratando. Vamos a ir a Gálatas, por favor, abran sus Biblias, amigos. Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3, versículo 11. Al 13. Dice la palabra, Gálatas 3, 11 al 13. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Dios nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Interesante. El 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Muy bien, entonces nos damos cuenta que Cristo nos redime de la maldición de la ley. Y el texto nos muestra que la ley es un ayo, que el fin es netamente Cristo Jesús. La pregunta que se hacía era, ¿esta ley que escribe Gálatas es la ley ceremonial o es también la ley moral? Y entonces allí comienza el debate, porque los eruditos tradicionales creían que aquí se está refiriendo netamente a la ley ceremonial. A ley ceremonial. Por lo tanto, es esa ley la que fue crucificada, fue cumplida con Cristo Jesús. Pero que para nada se está refiriendo a la ley moral. Porque a través de la ley moral sí alcanzamos a salvación. Entonces, ese viene a ser el enfrentamiento que hubo en aquel tiempo por el tema de la ley. Por el tema de la ley. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente. Ok. Dice, Delia dice, o sea que lo que decían los jóvenes no eran ciertos. Yo también creí que somos salvos únicamente por la fe. Muy interesante. Gracias, Delia. Ojo, lo que mencionaban los jóvenes era correcto. Y Elena G. de White más adelante apoya esta creencia de que la salvación es única y exclusivamente por la fe. Única y exclusivamente por la fe. Pero Elena G. de White decía que eran muy autosuficientes. Bueno, como todo joven, a veces, pues, ¿cómo se siente cuando se encuentra frente a los que por años han sido los más reconocidos? Y cuando la profeta comienza a
a darles crédito a estos jóvenes, ellos se sienten muy bien. Y de allí que Elena G. de White comienza a enfatizar: cuidado, no sean autosuficientes. Entonces, esa viene a ser la situación. Ok, muy bien. Gracias, Jorge. Aquí Jorge lo especifica: lo que desaprobó era su autosuficiencia. Correcto. La doctrina que ellos predicaron era correcta, más la autosuficiencia era un tema que peligraba, en el cual peligraba. Ok, muy bien. Sigamos con las preguntas. Huber pregunta: ¿quién tuvo la razón en este debate y cuál fue su conclusión? Vaya, Huber ya quiere terminar ya la historia. Bueno, se realizó ese debate en pleno congreso, los alamanes versus los unos, como también los de la ley ceremonial versus la ley moral en Gálatas capítulo 3. Y lo curioso fue que el Congreso terminó con la exposición de las dos ideas, mas sin ningún voto. No se tomó, extrañamente, no se tomó ningún voto en ese Congreso. Eso es lo que más llama la atención. Y así es que Huber va a tener que continuar con su pregunta: ¿quién ganó? ¿Quién ganó en ese Congreso de 1888? Realmente cada uno presentó, sin embargo no hay una declaración acordado de que queda esto, ¿no? Como en una junta de iglesia, los que son adventistas, en una junta de iglesia, después de discutir se toma un voto. En un simposio de la misma manera, Ok. Miriam Bariona, ¿por qué pensaron? ¿Por qué? A ver, se corrió un poquito, a ver, un momentito. ¿Por qué pensaron que la iglesia era legalista si se supone que la iglesia fue creada para cumplir con los mandamientos de Dios? Solo estaban obedeciendo la palabra de Dios. Me parece correcta tu declaración, Miriam. Sin embargo, cuando hablamos de legalismo, estamos hablando de la tendencia o idea de que la salvación es a través de la obediencia a los mandamientos. O sea, soy salvo por obedecer los mandamientos. En otras palabras, si obedezco los mandamientos, seré salvo. Si no obedezco los mandamientos, seré condenado. Entonces, esa es la percepción del legalista. Esa es la percepción del legalista. ¿Ok? Y esa era la acusación que se hacía hacia la iglesia. Hacia la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Janet dice: disculpe la tardanza. Ok, Janet, no se repita. Sigamos. La ley ceremonial. Sí, Reinita, la ley ceremonial viene a ser todas aquellas prácticas que tenían los judíos. Por ejemplo, el sacrificar un cordero a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Eso es ley ceremonial. A la vez también participar de la Pascua, ley ceremonial. Los panes sin levadura, ley ceremonial. El poder también cumplir los ritos de purificación. Todas esas leyes ceremoniales pues tenían su cumplimiento en Cristo Jesús. Todas esas leyes estaban conectadas, estaban ligadas al santuario terrenal. Cosa que Jesús cumplió cuando el Cordero de Dios, como dice San Juan capítulo 1, versículo 29, llegó a este mundo. Entonces, todas esas leyes, esas prácticas, esos sacrificios que eran una sombra de Cristo Jesús, dejaron de ser. Por lo tanto, entonces, ahora ya no era necesario poder realizar ello, porque Cristo Jesús ya había venido. Muy bien, seguimos. Reina Yaiki dice: profesor, yo también creo que nos salvamos por la fe. Pero también, profesor, dicen en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Correcto, tú has dicho algo muy claro, Rey. Somos salvos por la fe.
Pero esta creencia no invalida la ley, no anula la ley, sino por el contrario, confirma que el que cree, el que acepta ser salvo por la fe, ha de guardar la ley de Dios. Ha de guardar la ley de Dios. Muy bien. Luz Bautista pregunta, ¿a qué conclusión se llegó después de todo? Bueno, como les vuelvo a decir, el Congreso terminó presentándose las dos posiciones sin que haya un voto. O sea, no se tomó ningún voto en ese Congreso. Solo se presentaron las dos ideas. Las dos ideas. Y ahora vamos a justamente finalizar a ver qué aconteció luego de ello. ¿Qué aconteció luego? A ver, ¿qué nos dice Jorgito López? Obediencia por obras y no por la fe en Jesucristo. Deja de lado el sacrificio de Jesús en la cruz por todos nosotros. Correcto. O sea, si nosotros creemos que la salvación es por la obediencia, entonces por demás vino Cristo. Si la salvación es por la obediencia a los mandamientos de Dios, entonces no era necesario que Jesús muriese, sino por el contrario, solamente que yo pueda cumplir con los mandamientos. Yo pueda obedecer los mandamientos y así poder alcanzar la salvación. Eso respecto a dicho tema. Delia dice, pero profesor, la salvación es por gracia. Somos salvos por la fe y como consecuencia, por amor a Él, cumplimos los mandamientos. Interesante, gracias. Gracias, Delia, tú nos haces recordar lo que menciona justamente la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, a ver, por favor, animo a todos los que estamos aquí a leer el texto de Efesios capítulo 2, versículos desde el 8 hasta el 9. Hasta el 10. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren lo que dice el texto. Vamos a poner aquí, somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Somos salvos porque el Señor nos regaló la salvación. Somos salvos por regalo inmerecido. Pero no se queda el texto allí. El texto dice, somos salvos por gracia, y dice por medio de la fe. Vale decir, el vehículo de salvación viene a ser la fe. La fe. La fe es el vehículo de salvación. Ahora, entonces uno diría, ¿y dónde quedan las obras? Y ahora continúa el texto. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice, no por obras. O sea, claramente menciona que el vehículo de la salvación es la fe y, vamos a poner en paralelo, no las obras. O sea, las acciones, las acciones buenas, las acciones de amor, las acciones de solidaridad, de compañerismo, las acciones que nosotros realizamos a alguien que está en necesidad, eso no nos sirve para ser salvos.
No es ese el vehículo de salvación. No es esa la forma para alcanzar la salvación. Si tú estás pensando que porque vas a dar tus bienes a los pobres, ya vas a alcanzar la salvación, estás equivocado. Si tú estás pensando que por ir a la iglesia vas a alcanzar la salvación, estás equivocado. No hay ninguna acción que tú hagas que sea el vehículo para que tú seas salvo. Ninguno de ellos. El único vehículo para la salvación es la fe. Y la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ese es el vehículo de salvación. Entonces las obras no son el vehículo de salvación. No es la forma para alcanzar la salvación. Las obras vienen a ser, como dice el versículo 10, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Las obras son el resultado de ya haber sido salvos. De ya haber sido salvos. ¿Ok? Muy bien. Y eso lo dice claramente el versículo 10, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el Señor nos crea para que nosotros podamos ser buenos discípulos suyos, buenos cristianos, buenos esposos, buenos hijos. Las obras son el resultado de ya haber obtenido la salvación. Muy bien. Seguimos entonces. Gracias ahí a Delia por ilustrarnos un poco más esto. Moisés dice, en Cristo Jesús podemos seguir, pero en este tiempo perdieron la senda de seguir a Jesús. Dice la historia que si hubieran obedecido al hacer la voluntad de Dios, Cristo no hubiera venido. Ok. Sí, muy bien, interesante Moisés lo que nos presenta acá. Claramente aquí podemos ver que a través de la historia, Cristo Jesús, era necesario que Cristo Jesús pueda aparecer en nuestros tiempos. Y dice también la palabra de Dios, sin Cristo Jesús, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Ok, muy bien, ahí parece que nuestro querido Moisés quiere participar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un momentito. ¿Aló? ¿Aló? Un momentito, a ver. Aló, Moisés, te estamos escuchando. Aló. Hola, hola. Bueno, parece que Moisés tenía deseos de poder hablar, pero... Aló. Hola, hola. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí, pues Moisés. A ver, ¿qué quería participar? Díganos. No digo de que si ya Cristo, que los nuestros dirigentes antiguamente hubieran hecho la voluntad de Dios, ya Cristo hubiera venido, dice. Pero en este tiempo también estamos en peligro porque ya Cristo va a venir, así digamos no estemos preparados. Pero Él de todos modos va a venir, así que sigamos obedeciendo a Jesús. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. ¿Desde qué lugar nos estás hablando, Moisés? Bueno, yo estaba en la ciudad de Trujillo, pero por motivos familiares estoy por Cajamarca, en Cajabamba, y
Oh, su bárbara. Un poquito la señal Desde está, Casablanca. un poquito la señal estaba defectuosa, pero de todos modos por ahí estamos recibiendo la información. Ok, Moisés, un abrazo y Dios te bendiga y gracias por estar acompañándonos en la clase aquí virtual de Prosa en el curso de formación cristiana. Un saludo, Moisés, Dios te Ah, bendiga. profesor. Ok, listo. Muy bien, agradecemos a Moisés por su participación, muchas gracias. Y es cierto, ¿no? Cuán importante es que cada uno de nosotros podamos prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús, para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Bueno, es el resultado. Aquí dice, pierden cuando no seguimos a Jesús en este tiempo también. Estamos perdidos si no hacemos la voluntad de Dios. Ok, es importante recordar, y ahora vamos a ir cerrando el tema, es importante recordar que la justificación, ¿qué es la justificación? Ser declarado justo, ser declarado limpio, solo se logra a través de la fe en Cristo Jesús. Recuerden San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, el que cree en Jesús, el que acepta a Jesús, el que deposita su fe en Jesús, este tendrá la vida eterna. Pero si no cree en Jesús, si no tiene fe en Jesús, así sea un buen hombre, así sea un tipo muy dadivoso, muy entregado a hacer las cosas correctas, no alcanzará la salvación. Creo que un ejemplo claro viene a ser pues el joven rico. Él había guardado los mandamientos desde la juventud, pero él no tenía fe en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos cerrando este punto y así nos damos cuenta que este congreso que se realizó en Minneapolis acabó con dos posiciones divergentes, dos posiciones totalmente contrarias. Ahora, lo que llama la atención también es que Elena G. de White, en sus declaraciones posteriores a lo que fue este congreso, ella dio una amplia aprobación a estos jóvenes. Vamos a poner aquí. Vamos a colocar acá. Elena G. de White dio una amplia aprobación a estos dos jóvenes. Cosa pues que dejó contrariados a los líderes, a los dirigentes como eran Butler y también Urias Smith. Así es que algunos adventistas, como que al ver la aprobación de Elena G. de White, creyeron de que Elena G. de White ya había sido embaucada, le habían engañado a estos dos jóvenes con sus argumentos, porque Elena G. de White ya estaba un poco mayorcita, entonces por eso es que se había dejado engañar por estos jóvenes y no aceptaron pues la aprobación que Elena G. de White tenía por lo que presentaban estos dos jóvenes. Bueno, entonces, posteriormente a esta situación, la iglesia tuvo una tenaz lucha en cuanto a poder saber cuál de estas dos creencias era la adecuada, era la correcta. Si la visión que tenía el presidente de la Asociación General junto con Urias Smith, uno de los más grandes eruditos de la iglesia, o es la presentación que estaba dando estos jóvenes con el apoyo, con la aprobación de Elena G. de White. Entonces esto ocasionó dificultades allí, dificultades dentro de la iglesia.
Ahora, posteriormente a ello, el presidente de la Asociación General renunció. La renuncia del presidente. Bueno, aunque no fue por estos motivos, fue por un motivo de salud. El pastor George Butler renunció por un motivo de salud y en su lugar pues ingresaría otro pastor que era el pastor Olsen. Fue reemplazado por el pastor Olsen. Bueno, el pastor Olsen, como no estaba en Estados Unidos, él no tenía una posición más específica sobre todo ese debate que ya se estaba teniendo en la iglesia norteamericana. Él estaba pues en Escandinavia. En Escandinavia él era administrador en ese lugar y bueno, ahora él había sido nombrado por la Asociación General como el nuevo presidente que representaba a la iglesia adventista. Bueno, mientras él iba en camino, recuerden de que el tema de poder hacer un cambio de administradores en aquel entonces no era algo que se realizaba en cuestión de días, sino era algo que demoraba en algunos casos hasta 1 o 2 meses por la distancia desde la cual iba a venir ahí el presidente del otro campo. Recuerden pues que estamos hablando entre los años de 1880, cuando todavía las vías aéreas, las empresas de transporte marítimo eran bastante limitados. Así es que nombrar un presidente que estaba tan lejos allá por Escandinavia, pues tranquilamente él vendría en 2 o 3 meses. Y esa fue la situación. Lo que llama la atención luego es, ya pasando unos 4 años luego de este debate, el pastor Butler junto con Urias Smith aceptan la creencia de la justificación por la fe. Comienzan a predicar acerca de este tema. Pero, esto es una noticia buena, ¿no? Pero Waggoner y Jones se separan de la iglesia. Y se van tras las creencias panteístas. Hacia las creencias panteístas. Esto ocasionó otra preocupación entre la hermandad. Muchos hermanos comenzaron a pensar, pero entonces lo que predicaron Jones y Waggoner fue realmente una idea equivocada, porque a las finales ellos se apartaron del camino, se fueron tras ideas panteístas y a la vez también tuvieron rupturas en su vida matrimonial y terminaron pues renunciando a la iglesia adventista. Muchos entonces creían de que las ideas que ellos habían presentado, por lo tanto, eran equivocadas, ya que el testimonio de ellos mismos no era el de un cristiano que había o estaba acorde con los principios divinos. Ok, bueno,
realmente una historia bastante, que nos deja bastantes lecciones, ¿no? Nos deja bastantes lecciones. Y poder recordar pues lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos cuidarnos de la autosuficiencia, cuidarnos del orgullo, para luego no tropezar o caer. Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en escribir aquí a través de nuestro chat de ProESA. A ver, seguimos leyendo. Dice Reina Yaiki. Reina dice, así es el resultado, pero profesor, ella avaló su mensaje de aquel día. ¿Por qué ella tuvo una visión? Porque ella tuvo una visión de estos mensajes. Sí, es cierto, Elena G. de White avala lo que ellos estaban presentando, y eso pues ocasionó una mayor dificultad, porque era lo que decía Elena G. de White versus lo que decía el presidente de la Asociación General. O sea, eso agravó un poco a la hermandad y decir, a ver, ¿quién tiene la razón? ¿A cuál de las dos posiciones voy? ¿O a cuál de las dos posiciones acepto? Entonces, esa era la situación en ese momento, ¿no? Por otro lado, pues, el presidente de la Asociación General era muy reconocido como representante de la Iglesia Adventista en el mundo. ¿Ok? A ver, seguimos con las preguntas, por favor. Dice Moisés, ¿quién era el presidente en ese entonces? Ok, en 1888 el presidente era George Butler, pero él no pudo estar allí en el Congreso, en el debate, por motivos de salud, en el día que se dio el debate. Por lo tanto, eso realmente ocasionó pues de que el debate pueda ser netamente en un área más académica, porque Urias Smith era más académico, mientras que Butler tenía una mayor responsabilidad administrativa dentro de la iglesia, como presidente de la Asociación General. El presidente era George Butler, pero posterior al Congreso renunció y fue nombrado el pastor Olsen, y hasta que él llegara de Estados Unidos fue nombrado William White, hasta que se pudiese instalar el pastor Olsen. Reina Yaiki dice, pastor, yo discrepo esto porque si yo creo en mi familia que Cristo volverá y luego me alejo, pregunto yo, ¿el mensaje que di a mi familia se convierte en falso? Yo creo que no, porque más allá de que yo tomé una decisión, el mensaje que dije de la segunda venida jamás cambiará, ¿o no, profesor? A ver, dice el resultado porque avanzó el mensaje. A ver, Reinita, bueno, la verdad es que no entiendo un poco. A ver, la pregunta me parece que tiene que ver con una creencia, ¿no? Yo creo en mi familia que Cristo volverá y luego me alejo. Bueno, el tema en sí no era la segunda venida de Cristo, sino el tema era cuál es el camino de salvación. ¿Cuál es el camino de salvación? Ese era el tópico, ¿no? A ver, Reinita, aquí quiere participar, vamos a permitir, a ver. Adelante, Reinita, te estamos escuchando. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Reinita, te escucho, dime. Usted dijo de que cuando John C. Warner se fueron de la iglesia, entonces es como que su mensaje que dieron en Minneapolis en 1888 fue como que ya incierto, ¿no? Como que ya nadie le podía creer por las acciones que ellos habían tomado de alejarse y de repente divorciarse. Así es, sí. Y sí. El mensaje de ese momento
Elena G. de Hoy lo aprobó, pero si más allá de las decisiones que ellos han podido de repente tomar, nosotros deberíamos de rechazar el mensaje. Y es por eso que yo le daba un ejemplo. Y mi ejemplo era ese, ¿no? De que de repente si yo creía en algún momento de que tuve, digamos, enseñanzas, ¿no?, doctrinales en la Biblia, como es, por ejemplo, la segunda venida de Jesús. Entonces, pasa el tiempo, yo de repente me alejo, pero ese mensaje que yo algún día di a mi familia, que no es adventista, podría morir. Entonces yo me ponía a pensar de que no, porque el mensaje estuvo allí, más allá de mis decisiones como humana que tuve, el mensaje es cierto, ¿no? Y yo tengo entendido que el mensaje que dio John C. Warner fue dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, excelente, Reina, mis felicitaciones, correcto. Realmente Elena G. de White aprobó ese mensaje, y ese mensaje, aunque algunos adventistas trataron de poderlo disminuir por las malas decisiones que posteriormente tomaron estos dos jóvenes, el mensaje pues era un mensaje de Dios, Gracias, Reina, por tu participación. ¿Desde qué lugar nos hablas, Reina? Gracias, profesor, de Arequipa. Desde Arequipa, muy bien, ahí. Un saludo ahí a los que están al costado de Misty. Dios te bendiga, Reina, y gracias por acompañarnos aquí en el curso de Formación Cristiana 9 a través de lo que es Proesa. Dios te bendiga, Reina. Gracias, nos vemos. Profesor, Dios lo bendiga también. Ok, Reinita, nos vemos. Muy bien, agradecemos aquí a Reina que nos ha acompañado con su participación y bueno, animamos a que el resto también pueda animarse y pueda participar y realmente esto es una manera para poder seguir aprendiendo más acerca de este tema. Diana pregunta, ¿quién era el presidente? Bueno, en 1848, repetimos, Diana, era George Butler, pero justo para el Congreso se enfermó, no asistió, y posterior al Congreso, por un motivo de salud, él presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación General. Sin embargo, posterior a ello, él predicó también el tema de la justificación por la fe. Luego de Butler fue nombrado William White, y posteriormente pues estaría hasta que llegue Olsen. William White fue como el presidente interino o iterino. Okay. Muy bien, esa es más o menos el cuadro. La pregunta es, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia para nuestro tiempo? En manera especial, ¿qué lecciones podemos sacar para nuestro tiempo como futuros profesionales? ¿Qué lecciones podemos extraer aquí de esta historia que nos trata este pasaje? Muy bien, ¿algún voluntario que quiera también responder? La pregunta es explícita. ¿Qué lecciones nos trae toda esta historia a nuestra vida? Ok, muy bien, aquí Moisés quiere participar. Vamos a darle a saber brevemente. Mi querido Moisés, adelante. Aló, Moisés. Hola. Aló, Moisés, estás con el micrófono. Puedes hablar. Bueno, parece que hay dificultades. Hola. Muy bien, mientras tanto, por favor, el resto puede ir escribiéndonos. Si no es posible poder participar a través del audio, podemos hacerlo a través del chat, por favor. La pregunta es, ¿qué lecciones podemos extraer para nuestra vida
cotidiana, para nuestra vida diaria, de esta situación que aconteció en la historia de la Iglesia Adventista. Muy bien, ahí van escribiendo, 1, 2, 3, 4, vamos, seguimos escribiendo. Este es el momento en el cual necesitamos participar. Profesor, ¿me escucha? A ver, te escuchamos, Moisés. Profesor, mire, con respecto a qué lecciones podemos obtener de las experiencias pasadas, que de que sí, cuando uno no sigue a Cristo, como lo dije inicialmente, uno comienza a desviarse ya con los temas de la justificación por la fe, tal vez por la misa, por la ley ceremonial, por la gracia. De repente podemos dejarnos crecer el cabello, un distintivo, alguna otra cosa. Entonces, entonces ya perdemos la dirección. Es igual como el joven rico que guardaba la ley, pero no seguía a Jesús. Entonces, ahí cuando el ser humano ya se pierde y comienza que justificación por la fe. La justificación por la fe, pero es en Jesús, no una fe nomás solamente que Jesús está conmigo, pero que no obedece. Entonces, no conviene solamente el tema de la justificación por la fe en sí sola, sino justificación por la fe, pero en Cristo. Ok, muchas gracias, mi querido Moisés, por la participación. Dios te bendiga. Muy bien, gracias, mi querido Moisés. Bueno, cerrando de repente ahí, especificando un poco lo que justo estaba comentando nuestro querido Moisés, es el tema de la justificación por la fe. Cuán importante es entender esto a la luz de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, como ya lo habíamos mencionado. Efesios capítulo 2, los versículos desde el 8 hasta el 10. Somos salvos como un regalo inmerecido de Dios. La salvación inicia en Dios, es prerrogativa de Dios. Somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Es la creencia en Cristo Jesús. No por las obras, no por las acciones, no por la obediencia. Interesante esto, hay que tener en cuenta ello. El único vehículo de salvación es Cristo Jesús. De ahí que Jesús mismo decía: permanezcan en mí, estén conectados a mí, estén unidos a mí. Y Jesús recalcaba en San Juan capítulo 15 que separados de mí nada podéis hacer. Pero también decía de que el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. La obediencia viene a ser un fruto que es el resultado de estar conectado con Cristo Jesús. Muy bien, Delia, ¿qué nos dice Delia? No seamos autosuficientes, orgullosos, debemos aprender a depender de Dios, confiar en Dios. Interesante, ¿no? El término autosuficiente. Saben, amigos, a veces cuando nosotros somos hábiles en algo, cuando nosotros de repente recibimos reconocimiento en algo que hacemos, podemos correr el riesgo de caer en la autosuficiencia. Es un peligro latente en todo aquel que es hábil o bueno en un área. Necesitamos depender más de Dios. Totalmente de acuerdo, Denio, muy de acuerdo con lo que ha mencionado. Siguiente, Luz Bautista dice que si nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, viviremos bien, porque sé que todo mal que se hace, Dios se encarga de todo, y no perder nunca la fe y a seguir adelante. Si cumplimos con los mandamientos de Dios. Cuán importante es pues esto, ¿no? Que nosotros podamos entender que es Dios quien va a dirigirnos, quien va a guiarnos, quien va a movernos para poder
obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Pero si no es Dios quien me está moviendo, sino es solamente mi buena intención, entonces yo estoy cayendo en el legalismo. Los mandamientos de Dios que el Señor acepta, avala, son aquellos que son motivados por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, nuestra preocupación mayor debe ser: ¿estoy conectado con Cristo? ¿Me estoy caminando con Cristo? ¿Tengo fe en Cristo? Para que de esa manera la obediencia a la ley de Dios se pueda dar como un resultado de mi comunión con Dios. Miriam Bariona: yo personalmente creo que nuestra fe debe ser más fuerte que nuestras creencias, cultura y la ley, ya que de esa manera podemos demostrar lo que realmente somos y quiénes somos gracias a la palabra de Dios. Nuestra fe debe ser más fuerte que nuestra creencia, cultura y la ley. Ok, la importancia de la fe, el poder creer en Dios, ¿no? Creer en Cristo Jesús. Ok, sigamos. Jorge López dice: Dios siempre guía a su pueblo y tiene diferentes líderes, pero cada uno debe ser humilde para que Dios lo use en su misión. Totalmente de acuerdo, Jorge. La humildad debe ser una característica de todo líder creyente. Y me hace recordar ese pasaje que menciona en Primera de Corintios, Primera de Corintios en el capítulo 10. Primera de Corintios en el capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios 10, 12. El texto dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amigos, hay un serio peligro en aquel que cree que sus fuerzas, su habilidad, lo van a hacer competente y va a estar firme y nada lo va a mover de allí. Nuestra firmeza, nuestra seguridad debe estar anclada, construida, colocada sobre Cristo Jesús. Él es la piedra, Él es la roca, Él es la base sobre la cual nosotros necesitamos construir. Muy bien, vamos a continuar. A ver, aquí tenemos otra participación más. Delia dice: seguir a Jesús por amor, no por miedo. Correcto. Niña dice: si bien es cierto que solo somos salvos por la fe en Cristo, pero que esto no nos conlleve a dejar de cumplir con los mandamientos, porque el resultado de estar caminando con Cristo obedeciendo su mandamiento. Claro. Oh, muy bien, gracias, niña, por darnos esa especificación. Debemos recordar lo siguiente: mira, aun cuando la salvación, la justificación no se da por la obediencia, sino por la fe en Cristo, todo aquel que camina con Cristo obedecerá también la ley. Todo aquel que camina con Cristo buscará obedecer también la ley de Dios. Esto es importante. Ahora, el problema es cuando nosotros tratamos de juzgar a los demás. Y pienso que ahí hay un punto que necesitamos también considerar, ¿no? Porque nosotros, apreciados hermanos, amigos, estamos llamados no para juzgar. Nuestra tarea es ayudar a las personas para que ellas puedan pues llegar también al reino de los cielos. Pero juzgarlos a ellos no es nuestra tarea, no es nuestra tarea. Muy bien, bueno, seguimos. Delia Castrillo dice: tener fe en Dios es seguir confiar en Dios a pesar de las dificultades, aunque muchas veces pensamos que Dios no responde. Sin embargo, Dios sabe en qué momento actuar y de qué manera confiar. Es dejar en las manos de Dios nuestros problemas
y no buscar que Dios las solucione como nosotros pensamos. Correcto. Tener fe en el Señor a pesar de las dificultades. A pesar de tener confianza en Dios, dejar al Señor todas nuestras cuitas, todas nuestras preocupaciones, para que Él las pueda tomar. Bien, Elías Naval dice, debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Yo creo que es muy importante, Elías, aceptar la voluntad de Dios, para que pueda irnos bien. Resumo todo, dice Janet. Janet quiere hacer un resumen de todo lo que hemos hablado con estas palabras. Dice, amor, fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Amor, fe en nuestro Señor Jesucristo. Es importante e interesante cómo la palabra de Dios enfatiza, especialmente en las cartas del Nuevo Testamento, la importancia de la fe en Cristo Jesús. Y el amor, ¿no? Claramente una de las virtudes más importantes. El amor y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok. Bueno, hemos de repente dilatado un poco el tiempo en esta área, pero creo que ha sido muy provechosa el poder aplicar todas estas lecciones. Finalizamos aquí con Carlitos Loli. Dice, entonces la salvación es por gracia sin dejar a la obediencia a los mandamientos. Además, la salvación es personal. La salvación es por gracia, es a través de la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, y siendo las obras el resultado de haber sido salvos. Siendo las obras el resultado de haber sido salvos. Ok, gracias Carlitos por la opinión también vertida en este chat. Continuamos rápidamente, amigos, y hemos avanzado entonces en la crisis que aconteció en la iglesia, pero el tema no solamente queda allí, el tema continúa y nos vamos a dar cuenta luego de la expansión de las instituciones. Y vamos a comenzar en primer lugar con la obra educativa. En la obra educativa necesitamos recordar pues que en 1882 una de los principales emblemáticos colegios era pues el colegio de Battle Creek. Esto quedaba en Michigan. Era el colegio emblemático de lo que es la iglesia adventista. Pero en 1882 este colegio comenzó pues a tener un poco de dificultades en manera especial porque estaba ubicada prácticamente en la misma ciudad, porque a la vez también tenía un espacio bastante reducido. El espacio que habían ellos adquirido era un espacio muy limitado. No había pues espacios para poder practicar la chacra o de repente alguna otra actividad agrícola o ganadera. Y entonces se limitaba más a un edificio con varios salones. Cosa que Elena G. de White claramente había mencionado que no era lo mejor. Y mientras el colegio de Battle Creek está en ese dilema, otros colegios comienzan a aparecer. Y ahí tenemos a la academia de South Lancaster.
South Lancaster, una de las instituciones, y la otra institución fue pues el colegio Heldersburg. ¿Ok? Estos eran algunos colegios, mientras que Battle Creek estaba disminuyendo, estaba en dificultades. La academia de South Lancaster y el colegio de Heldersburg comenzaron a iniciar. Pero lo curioso es que ellos aprendieron, ojo con esto, una buena lección, aprendieron de los errores de Battle Creek. Muy bien. Bueno, y es donde ahí aparece un personaje. El personaje viene a ser John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg, el doctor Kellogg, realmente era un tipo, pues, un líder nato dentro de la iglesia adventista. Muy carismático y a la vez también un excelente profesional. Me parece que ya hablamos un poco algo de él hace unas semanas atrás. Él pues se introdujo en las industrias como la imprenta, la fabricación de carpas, la fabricación de escobas, la fabricación de zapatos. A la vez también daba cursos creó cursos para que las damas pudiesen aprender a hacer sombrero, vestido y comidas higiénicas y saludables. Entonces, él realmente fue una pieza importantísima para que pueda el colegio de Battle Creek tener un despunte respecto a las diferentes áreas, especialmente los programas vocacionales. Se enfatizó en los programas vocacionales. Ok, a eso en 1889 se añade pues también las disciplinas deportivas. Las disciplinas deportivas, como por ejemplo el béisbol, el fútbol americano, el tenis, y que comenzaron pues también a ser parte de el colegio de Battle Creek. Del colegio de Battle Creek. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con Elena G. de White? Mientras tanto, pues Elena G. de White fue enviada a Australia para que pueda allí apoyar la obra adventista. Ojo con esto, ¿no? Estamos viendo cómo la obra educativa va creciendo y se van introduciendo otras áreas que comienzan a ser enfatizadas dentro de la educación. Y una de ellas es las disciplinas deportivas. Y de manera que se va cambiando, hay un cambio del plan vocacional hacia la recreación. Hacia la recreación. Bueno, y después de eso pues llegó pues la locura de las bicicletas. Señores, en mayo de 1894 comenzó ahí las famosas
carrera de bicicletas. Bueno, en ese punto, Elena G. de White también habló sobre el tema de las bicicletas, ¿no? Y lo consideró como un símbolo, como algo realmente, no un gasto de recursos que no era el más sabio, sino un gasto de recursos que realmente no era el más indicado. No era el más indicado. Bueno, y todo esto se va impregnando en el colegio de Battle Creek. En el colegio de Battle Creek. Mientras tanto, pues como les decía, Elena G. de White fue enviada a Australia. Elena G. de White sale a Australia. Así es que más o menos el rango promedio era pues que en 1888 Battle Creek contaba con unos 600 alumnos, mientras que las otras dos importantes colegios, como Hillsborough, tenía 175, la Academia de South Lancaster tenía unos 100, de manera que Battle Creek continuó siendo pues un importante centro educativo de la Iglesia Adventista, Bueno, para ir finalizando esta parte, Elena G. de White, estando pues allá en Australia, ella tuvo una visión, y la visión era que se pueda comprar un terreno grande de aproximadamente casi 600 hectáreas, ubicada más o menos a unos 120 kilómetros de la ciudad de Sydney. O sea, prácticamente era un lugar ubicado lejos de la ciudad principal, bastante lejos de la ciudad principal. Y este colegio se llamó, y aquí lo vamos a poner, a ver, este colegio se llamó el Colegio de Avondale. Lo vamos a colocar, estamos hablando de unas 587 hectáreas, ubicadas a 120 kilómetros de Sydney. Realmente los administradores estaban un poco incómodos por esta propuesta, ¿no? Poder comprar esa cantidad de terreno. La pregunta era, ¿para qué comprar tanto terreno? 587 hectáreas, era demasiado. Era demasiado para los pocos ingresos que tenía la Iglesia Adventista en Australia. Sin embargo, Elena G. de White mostró pues a la administración de Australia que esta sería una grande bendición, Bueno, resumiendo la historia, ya que el tiempo nos va ganando, Avondale se convirtió en un modelo de la filosofía de la educación adventista. Se convirtió en un modelo de la filosofía de la educación adventista. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre todo lo que hemos hablado acerca del crecimiento de la obra educativa? Aquí hay algunas preguntas, me parecen.
Magali Simbrón dice, Dios es nuestro guía, pero somos nosotros los responsables de nuestro cambio, alimentar nuestra fe. Claro, el Señor siempre estará dispuesto a guiarnos, pero somos nosotros quienes decidimos, quienes tomamos las decisiones. ¿Ok? Seguimos. Janet Nostroza dice, Colegio Heldesburg. Correcto. Bueno, no hay más preguntas. Continúa aquí. Todo hizo por la voluntad de Dios y fue maravilloso. Claro. Cuán importante es que los administradores, en este caso, volviendo netamente a la historia, puedan también creer en sus profetas. Creer en sus profetas. Como dice la palabra de Dios. Creéis en Dios, creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. La obediencia a los consejos de los profetas trae como consecuencia sabias decisiones. Sabias decisiones. Y realmente, si usted puede tener acceso allí, ahora por internet es más fácil, al colegio de Avondale, realmente esas 527 hectáreas fueron una bendición para ellos, pero que en su momento de repente el administrador no vio eso, sino vio como que fuese una pérdida de dinero. Sin embargo, Dios pues va conduciendo y va guiando. Y qué mejor que nosotros podamos tomar nuestra decisión de hacer siempre la voluntad de Dios. Muy bien, seguimos. Dice, a ver, otra pregunta. Con Dios todo, sin Dios nada, dice Luz Bautista. Ok, muy bien. Con Dios todo, sin Dios nada. Cuán importante es reconocer que solamente con el Señor podemos alcanzar la victoria. Muy bien, mis amigos, hemos llegado ya a la parte final de nuestra clase. Aquí es una realmente tristeza poder tener que de repente terminar ello. Sin embargo, felicito a cada uno de ustedes por la participación. Hoy hemos tenido dos transmisiones en audio. Yo creo que la siguiente debe ser tu oportunidad para poder participar de este curso maravilloso, sin duda, titulado La historia de la Iglesia Adventista. Muy bien, aquí dice un último comentario. Jorge López menciona: la misión de la iglesia es enseñar, predicar y sanar. Esto lo dejó Jesús desde la iglesia primitiva. Correcto. Es que a veces nosotros olvidamos una de las otras áreas, tanto la curación como también la enseñanza, que muchas veces podemos nosotros brindar un mensaje incompleto, y no es el más adecuado. Muy bien, vamos ahora sí rápidamente a pasar la lista. Vamos a pasar la lista, por favor. Registro de regresar. Ok, muy bien. Seguimos con Wilkins Aparcana Aliaga. Wilkins. De la misma manera, apreciados amigos, cada uno menciona cuántas participaciones, comentarios o preguntas han realizado. ¿Ok? Yo después estoy confirmándolos al leer sus correspondientes chats. ¿Ok? Vamos con Wilkins Aparcana. ¿Está? No está. ¿Ok? Bautista, Luz Bautista. Presente, dice Luz. ¿Cuántas participaciones de Luz? 3. Bárbaro, Luz. ¿Eh? Muy bien. Felicidades. Dios te bendiga. Luz. Vamos con Adela Córdoba. ¿Cuántas participaciones, Adela? Por favor, presente y el número. ¿Cuántas participaciones han tenido?
Muy bien, parece que Adela estuvo presente solamente. Presente. Ok, vamos con el siguiente. Natalie Esquivel. Natalie. ¿Está Natalie presente? No está Natalie. Natalie a la 1, Natalie a las 2, Natalie a las 3. No hay. Ok. Inostrosa Jacqueline Janet. Está Inostrosa. Presente 2. Ok. Felicidades. La vez anterior fue 1 y ahora van 2. Muy bien, estamos en crecimiento. Felicidades, Jacqueline. Carlos Alberto Loli. Carlos Alberto Loli. Presente, muy bien. Carlos 1. Bueno, muy bien. Carlitos sigue adelante participando. Siguiente, Carmen Rosa Martínez. Carmen Rosa Martínez, ¿está o no está? 1, 2, 3, no hay. Ah, no, sí, presente, dice. Muy bien, bueno, Carmencita, hay que participar para la siguiente, ¿sí? Seguimos, Miriam Pariona. Miriam Pariona. Miriam a la 1, Miriam a las 2. Muy bien, Miriam. Sí, leí tus comentarios también. Bendiciones, presente 2. Felicidades, Miriam, sigue así. Tenemos a Marina Santiago. Marina Santiago a la 1, Marina Santiago a las 2. Marina Santiago, presente. ¿Cuántas participaciones, Marina? Bien, solo presente. Por favor, Marina, la siguiente, vamos participando. Magali Simbrón. Ah, 1 dice. Magali Simbrón. Magali Simbrón a la 1, Magali Simbrón a las 2. Presente 1. Muy bien, felicidades, Magali. La vez anterior no participó, pero ahora está participando. Diana Yupanqui. Diana Yupanqui. Felicidades, Diana. Vamos con nuestros amigos de Chiclayo. A ver, tenemos a Angelín Calderón. Angelín. Presente. ¿Cuántas participaciones, Angelín? Ok. Angelín, la siguiente queremos verte participar. Vamos con el siguiente. Jorge Luis Ramos. Jorge Luis López, perdón. Presente 3. Felicidades. Bien, Jorge, sigue así. Siguiente, tenemos a Elías Naval. Muy bien, felicitaciones, Elías. Bueno, ahora está, creo que la anterior fue 3, ahora es 1. Bueno, no hay problema. Miguel Ángel Olivera. Miguel Ángel Olivera a la 1, Miguel Ángel Olivera a las 2. No está Miguel Ángel. Siguiente, Walder Tineo. Walder a la 1, a las 2 y a las 3. Nada. María Elita Vega. María Elita a la 1, María Elita a las 2. Ok, presente 2. Felicidades, María Elita. Siguiente, Ana Luisa Apancho. Ana Luisa Apancho a la 1, a las 2 y a las 3. Nada. Ok. Seguimos con nuestros amigos de Arequipa. Delia Castrillo Sucapuca. Muy bien, felicitaciones, Delia. Seguimos con Reina Yaiki. Reina Maribel Yaiki Pimentel. Presente 3. Ok, bien, Reinita, tenía una buena participación también hoy día. Delia Quispe, vamos con Delia. Delia, te escuchamos. ¿Estás por ahí? Muy bien, Delia, sí, también 3. Felicitaciones, Delia. Rafael Romero. Ok, muy bien, listo, Rafael, ya leeré el mensaje. Ok, seguimos con nuestros amigos de Trujillo, que la semana pasada estuvieron en otra actividad. Joimi Domínguez.
Joymi, ¿estás por ahí, Joymi? Mientras va viendo Moisés Pérez. Moisés Pérez Neira. Joymi presente. ¿Cuántas participaciones, Joymi? Presente. La siguiente hay que participar, Joymi, un comentario por allí. Importante. Rafael también. Ok, Rafael, ahí está. Ya. Ya, Joymi. Ok. Vamos con Moisés Pérez. ¿Dónde está Moisés? Moisésito. El amigo Moshe. Ay, ¿dónde está Moisés? Ok. Huber Rodríguez. Huber Rodríguez hoy estuvo con 1. La siguiente ya participará con más. Vamos con Niña Vázquez Guevara. Presente 1. Dios los bendiga, apreciados amigos. Una alegría estar con ustedes. Un abrazo a todos. Vamos a hacer una oración para finalizar. Ok, Anita dice, tuvo un problema con internet. Ok, lo voy a considerar. Oremos. Señor y Padre que estás en el cielo, bendice a cada uno de tus hijos. Gracias por la clase de hoy. Permite que, Señor, sigamos creciendo en el conocimiento, pero por sobre todo, creciendo en la fe en tu Hijo Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Dios los bendiga a todos, una alegría, nos vemos hasta el próximo domingo a través del internet. Dios los bendiga.